El Paris Saint-Germain conquistó la Copa Intercontinental tras imponerse al Flamengo en una dramática tanda de penaltis, 2-1, luego de empatar 1-1 tanto en el tiempo reglamentario como en la prórroga. El encuentro, disputado en Qatar, fue muy equilibrado y dejó varias ocasiones para ambos equipos. Jovica Kvaratskhelia adelantó al conjunto parisino, mientras que Jorginho igualó para el Flamengo desde el punto de penalti. El gran protagonista fue el guardameta suplente del PSG, Matvei Safonov, quien detuvo 4 lanzamientos desde los 11 metros y se erigió como héroe del título. Con esta victoria, el PSG sumó su sexto trofeo del año, consolidando una temporada histórica bajo la dirección de Luis Enrique, quien entra en un grupo muy reducido de técnicos capaces de lograr semejante hazaña en un solo año. El Paris Saint-Germain, dirigido por Luis Enrique, cerró un 2025 inolvidable al conquistar la Copa Intercontinental frente al Flamengo y completar un histórico sextete. Tras el partido, el técnico español destacó el nivel de exigencia del encuentro y elogió especialmente la actuación del portero Matvei Safonov, decisivo al detener 4 penaltis. Luis Enrique subrayó que repetir una temporada de este calibre será extremadamente difícil y valoró también el trabajo del Flamengo y de su entrenador, Filipe Luis. El PSG ya había levantado previamente la Champions League, la Supercopa de Europa y los 3 títulos nacionales, consolidándose como el equipo más dominante del año a nivel internacional y cerrando una campaña que quedará marcada en la historia del club. Xabi Alonso analizó con autocrítica la victoria del Real Madrid frente al Talavera en la Copa del Rey, un triunfo que permitió al equipo avanzar a los octavos de final. El entrenador valoró el pase de ronda, pero señaló la falta de continuidad y madurez mostrada por sus jugadores durante varias fases del encuentro. Según explicó, el Madrid controló bien la primera mitad, pero no supo cerrar el partido, lo que permitió al rival crecer y generar dudas. Alonso destacó el doblete de Kylian Mbappé, decisivo en el resultado final, y se mostró satisfecho con el debut de los canteranos David Jiménez y Jorge Sestero, a quienes elogió por su personalidad y rendimiento en un escenario exigente. El Real Madrid logró una ajustada victoria por 2-3 ante el Talavera en la Copa del Rey en un partido cargado de polémica arbitral. Un penalti señalado a favor del conjunto blanco generó debate y marcó el desarrollo del encuentro. Kylian Mbappé fue nuevamente protagonista al anotar 2 goles que lo acercan al récord histórico de Cristiano Ronaldo. Andriy Lunin resultó clave en los minutos finales con una parada decisiva que evitó la prórroga. El Talavera mostró valentía y competitividad hasta el final, pero el Madrid supo resistir y sellar su clasificación a octavos. El análisis del partido pone el foco en el uso del VAR, las decisiones arbitrales y las propuestas tácticas de ambos equipos. El Manchester City aseguró su clasificación a las semifinales de la EFL Cup tras vencer con autoridad al Brentford por 2-0. El mediapunta francés Ryan Cherki abrió el marcador con un gol de gran calidad técnica, confirmando su influencia en el juego ofensivo del equipo. Savinho amplió la ventaja y sentenció el encuentro en la segunda mitad. El partido también estuvo marcado por la lesión de Bob, la sustitución de Phil Foden y una amonestación a Kusanov. El City dominó la posesión y el ritmo del juego, mostrando solidez colectiva y eficacia en las áreas, lo que le permitió avanzar con confianza a la siguiente ronda del torneo. Osasuna se impuso al Huesca por 4-2 en un vibrante partido de 16avos de final de la Copa del Rey que se resolvió en la prórroga. El conjunto osense se adelantó en el marcador, pero Raúl García de Haro igualó antes del descanso. En el tiempo extra, el propio García de Haro volvió a aparecer para poner en ventaja a Osasuna. Kortajarena respondió con el empate para el Huesca, manteniendo la emoción hasta el final. Sin embargo, ante Budimir con 2 goles decisivos, uno de ellos tras un cabezazo de Osambela, selló la clasificación. El encuentro fue de menos a más y ganó intensidad con la entrada de los titulares. El Villarreal quedó eliminado de la Copa del Rey, tras caer por 2-1 frente al Racing de Santander, que firmó una actuación muy sólida. El conjunto cántabro dominó el partido desde el inicio, mostrando orden defensivo y gran efectividad en ataque. Arana fue el gran protagonista al marcar los 2 goles del Racing en la primera mitad, dejando muy tocado al equipo amarillo. El Villarreal intentó reaccionar en el tramo final y logró descontar por medio de Ayose, pero no fue suficiente para evitar la eliminación. Con esta victoria, el Racing de Santander accede a los octavos de final y confirma su buen momento competitivo en el torneo. Jamal Musiala volvió a entrenarse con el grupo del Bayern de Múnich tras superar una grave lesión sufrida en julio durante el Mundial de Clubes. El futbolista alemán padeció una fractura de peroné y varias roturas de ligamentos que lo mantuvieron alejado de los terrenos de juego durante meses. Su objetivo es disputar sus primeros minutos en enero y recuperar ritmo competitivo de cara al Mundial de 2026. El entrenador Vincent Kompany se mostró optimista con su evolución y anticipó que el regreso progresivo de Musiala será clave para el Bayern. El primer compromiso oficial del club en 2025 será ante el Wolfsburgo el 11 de enero. Bruno Fernández, capitán del Manchester United, reveló que el club intentó venderlo al Al Hilal durante el pasado verano, una situación que le generó tristeza y decepción. El centrocampista portugués explicó que, pese a recibir una oferta económica muy superior, decidió quedarse por su amor al United, y tras conversar con el entrenador Rubén Amorim, Fernández reconoció que sintió que el club no lo valoró como esperaba, pero priorizó también motivos familiares y su compromiso deportivo. De cara al futuro, dejó entrever que su continuidad dependerá del proyecto y de la ambición del club, en un contexto marcado por la inestabilidad institucional del equipo inglés.
Paul Dole, responsable del atropello masivo ocurrido en Liverpool el pasado mes de mayo durante la celebración del título del club, fue condenado a 21 años y 6 meses de prisión. Dole, de 54 años y exmiembro de la Marina, se declaró culpable de causar heridas a 134 personas. El juez calificó su conducción como agresiva y extremadamente peligrosa, subrayando el impacto devastador del suceso. La policía descartó motivaciones ideológicas y atribuyó el hecho a la frustración personal del acusado. La fiscalía describió el acto como deliberado, transformando un día de celebración colectiva en una tragedia marcada por el horror y el dolor para decenas de familias. El futbolista Ethan McLeod, formado en la cantera del Wolverhampton y actual jugador del Macclesfield, falleció a los 21 años en un accidente de tráfico. El siniestro ocurrió cuando regresaba de disputar un partido ante el Bedford Town, momento en el que su vehículo impactó contra un guardarraíl cerca de Northampton. Tanto el Macclesfield como los Wolves expresaron públicamente su profunda tristeza por la pérdida y destacaron su talento y calidad humana. El Wolverhampton anunció que guardará un minuto de silencio en su memoria antes de su próximo partido, rindiendo homenaje a un joven futbolista con un futuro prometedor, truncado de forma trágica. Luis Suárez renovó su contrato con el Inter Miami por una temporada más, extendiendo su vínculo hasta el 31 de diciembre de 2026. A sus 38 años, el delantero uruguayo disputó 50 partidos en 2025, en los que anotó 17 goles y repartió 17 asistencias. Su aportación fue clave para conquistar el campeonato de la Conferencia Este y la Copa MLS, aunque perdió protagonismo en los playoffs y protagonizó algunos episodios disciplinarios. Pese a ello, el club valoró su experiencia y liderazgo dentro del vestuario. Su continuidad se suma al fichaje de Sergio Reguilón, reforzando la ambición deportiva del equipo. La FIFA anunció una histórica distribución de premios económicos para el Mundial de 2026, con un aumento del 50% respecto a Qatar 2022, alcanzando un total de 616 millones de euros. El campeón del torneo recibirá 50 millones, mientras que los premios se repartirán hasta la selección que finalice en el puesto 48. Además, cada equipo contará con 1.5 millones destinados a los costos de preparación. El organismo también aprobó un fondo de recuperación para la zona afectada por el conflicto entre Israel y Palestina. A partir de 2026, la FIFA organizará festivales sub-15 masculinos y femeninos para impulsar el desarrollo del fútbol juvenil a nivel global. Gracias por ver este contenido. Si te gustó, no olvides darle me gusta y dejar tu comentario.